Bueno, entonces comencemos con el primer ejercicio que es potencia en corriente alterna, ¿no? Una especie de continuación de lo que hemos hecho en la anterior clase. Esta vez va a ser comprobando lo que es la suma de potencias, ¿no? Inciso A, vamos a hallar la potencia de todos los elementos de este circuito y nos indica en el inciso A que la fuente de tensión es un valor RMS, es decir, este valor de la fuente de tensión, este 20 con ángulo de 10 grados, es un valor eficaz, es decir, es un fasor cuyo módulo es un valor eficaz, ¿no? Eso es lo que nos dice el RMS, ¿no? Luego, inciso B me pide, determina el factor de potencia de cada fuente. ¿Está bien? Tenemos dos fuentes, una de tensión y una de corriente, entonces el factor de potencia de cada una de ellas tenemos que indicar. Bien, pues no es un circuito muy complicado, ya todo nos da en función, o bueno, en función de la frecuencia del circuito, ¿no? Todo expresado en función de la frecuencia, todas las resistencias y impedancias. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es emplear un método de solución. En este caso voy a emplear mallas, ¿no? Es un circuito sencillo, no hay por dónde perderse con las mallas, entonces inmediatamente me hago las corrientes de malla. Bueno, sin necesidad de hacer un diagrama de árbol, ¿no? Ya que es un circuito muy sencillo, entonces nos dibujamos las tres corrientes de malla y empezamos a escribir, ¿no? Todo lo que corresponde. En este caso, la corriente IX va a ser igual a I1 más I2, ¿no? Según los sentidos de las corrientes de malla en esa rama de IX, ¿verdad? Entonces, bueno, a esa la vamos a nombrar como ecuación alfa. Continuando, escribimos las ecuaciones de I1, ¿no? En I1 sumamos todas las impedancias de la corriente de esa corriente de malla, que sería 4I, la capacitancia de menos J10 ohmios, ¿no? Entonces, eso va a ser 4 menos J10 por I1. Luego las compartidas. En este caso, I1 con I2 tienen el mismo sentido en la rama de la capacitancia. Por lo tanto, es positivo, ¿no? Positivo el valor de esa impedancia. En este caso, esa impedancia es menos J10, ¿no? De ahí viene el menos J10 multiplicado por la corriente I2. I1 con I3 no tienen nada compartido, por lo tanto 0, ¿no? No hay I3 en esa ecuación. Igual a sumatoria de fuentes de tensión, 20 con ángulo de 10 grados y la nombramos ecuación número 1, ¿no? Positivo porque está yendo de menos a más para esa fuente, ¿no? Entonces, ecuación 1. Lo mismo hacemos para I2, ¿no? En I2 sumamos todas sus impedancias, en este caso sería la resistencia de 7, la inductancia de J8 y la capacitancia de menos J10, ¿no? Todo eso multiplicado por I2, I2 con I1 menos J10 comparte y 2 con I3 tienen el mismo sentido en la rama de 7 ohmios, por lo tanto positivo, ¿no? Positivo, ¿qué cosa? 7 veces I3. Igual a fuentes de tensión, en la malla del medio no tenemos ninguna fuente de tensión, por lo tanto igual a 0, ¿no? Desarrollamos y nos queda esa expresión, menos J10 y 1, 7 menos J2 por I2 más 7 I3, igual a 0, ecuación 2, ¿no? Y en I3 vemos, nos fijamos en I3, tenemos una fuente de corriente, en este caso dependiente, para el valor de esa corriente de malla I3, ¿no? Por lo tanto, I3 va a ser igual a esa fuente de corriente, al valor de esa fuente de corriente dependiente, ¿no? En este caso, I3 va a ser igual a 3 veces IX. Y con la ecuación alfa, IX es igual a I1 más I2, entonces reemplazamos, ¿no? I3 que era 3 veces IX, reemplazamos, va a ser 3 veces I1 más I2. Bueno, lo llevamos todo a un solo miembro y al final vamos a tener 3 veces I1 más 3 I2 menos I3, igual a 0, ecuación número 3. Entonces, ahí está nuestro sistema de 3 por 3. Una vez hecho eso, resolvemos y obtenemos estos resultados, ¿no? De I1, I2 e I3. Bueno, con eso, ¿qué hacemos? Ahora calculamos. Como tenemos que calcular la potencia de todos los elementos, entonces nos conviene ya saber la corriente de todos los elementos, ¿no? Es decir, la corriente a través de todas las ramas. En este caso ya todo, casi todo ya está listo, ¿no? No hay casi nada que hacer. Lo único que tendríamos que calcular es esta corriente IX en función de estas dos corrientes de malla, ¿verdad? Después, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que calcular la corriente a través de esta rama, ¿no?
Entonces, a esta corriente, por esta resistencia, a esta corriente de rama, la voy a poner con este sentido, ¿está bien? Hacia arriba. Esta va a ser mi corriente de rama I sub Y, ¿está bien? Entonces, según esto, I sub Y, ¿a qué sería igual? I sub Y sería igual a I1, o perdón, I2 más I3, ¿no? Porque tienen el mismo sentido en esa rama. Por lo tanto, acá está lo que es IX, reemplazamos en la ecuación alfa, y lo que les dije, IY. I2 más I3. Por lo tanto, bueno, aquí me olvidé del indicar que es un fasor, ¿no? Estamos en suma de fasores de corriente. Entonces, IY me sale que sumando esas dos corrientes que hemos hallado, I2 e I3, reemplazando, me sale que es igual a 3.282 con ángulo de 122.1 amperio, ¿no? Bueno, si ya tengo lo que es la corriente I sub I a través de esa rama, calculemos el voltaje V sub I. ¿Por qué voy a calcular este voltaje ahora? Es el único voltaje que voy a calcular, ¿no? Porque me dijo que tengo que calcular las potencias de todos los elementos. Acá tenemos una fuente de corriente, por lo tanto es obvio que voy a necesitar su voltaje también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser su voltaje? Va a ser menos más. El voltaje, en este caso, va a ser el voltaje V sub I. Bueno, esta fuente de corriente está en paralelo con este elemento, con esta resistencia, por lo tanto, la tensión de esta fuente va a ser la misma que la tensión de la resistencia, ¿no? En este caso, según esta corriente, y nos denotamos cómo va a ser, bueno, cómo sería el voltaje, ¿no? La polaridad del voltaje de esa resistencia. En este caso, las polaridades de ambas coinciden, por lo tanto, inmediatamente nombramos como V sub Y, ¿no? Ya que es el mismo voltaje. Por lo tanto, pasamos a calcular, ¿no? Ese voltaje. V sub Y sería igual a 7, el valor de la impedancia, 7 por la corriente, ¿no? En este caso el fasor IY. Por lo tanto, reemplazamos y V sub Y va a ser igual a 7 veces la corriente I sub Y, ¿no? Como dijimos. Reemplazamos el valor de I sub Y que hemos hallado anteriormente y encontramos este valor, ¿no? 22.974, ángulo de 122.1 grados para el voltaje V sub Y, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos necesitar? Para esta fuente de tensión tenemos tanto su voltaje como su corriente, ¿no? La corriente que ya está calculada. Entonces, para la potencia de eso no vamos a tener ningún problema. Para acá lo mismo, ¿no? Ya tenemos el valor de la corriente y también el valor del voltaje V sub Y, por lo tanto, no hay problema también para calcular la potencia de esa fuente. En los otros elementos ya tenemos todas las corrientes ya halladas, tenemos las impedancias, entonces con esos dos datos tranquilamente nosotros podemos hallar las potencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, no necesitamos nada más, al parecer. Y pasamos a lo que es una tabla, ¿no? Nos vamos a hacer una tabla, donde vamos a indicar el elemento, la impedancia, la corriente, el voltaje y la potencia que disipa o consume dicho elemento, ¿no? Bueno, en este caso voy a hacer un poco de énfasis en lo que es el triángulo de potencias, ¿ya? Este triángulo de potencias tienen que conocer sí o sí, porque siempre les va a servir, ya sea, al menos cuando hablamos de corriente alterna, ¿no? Siempre les va a servir. A partir de ahora, los que lleven circuitos 2 igual tienen que saber lo que es el triángulo de potencias, ¿ya? Bueno, entonces, el triángulo de potencias que nos dice, básicamente, la potencia P o potencia activa, esta, cuya unidad es vatios, siempre está en el eje real, ¿no? Siempre va a estar en nuestro eje real. Es decir, va a tener un ángulo de 0 grados siempre. En cambio, cuando hablemos de potencia reactiva, tenemos dos, ¿no? Es decir, Q. Tenemos dos. Uno va a ser la potencia reactiva inductiva y otra va a ser la potencia reactiva capacitiva. Y como vimos en el anterior ejercicio que hicimos de potencias, la potencia inductiva hemos dicho que íbamos a tomarlo siempre como negativo, es decir, con ángulo de menos J, ¿verdad? Entonces, mientras que la potencia capacitiva siempre va a ser ángulo de 90 grados, ¿no? La potencia que disipa un capacitor siempre va a ser el módulo junto con su ángulo que va a ser 90 positivo, ¿no? Es decir, positivo J. Bueno, entonces estos dos tipos de potencia, tanto P como Q,
no, juntos, siempre nos van a formar la potencia aparente, ¿no? Que es S. Y bueno, la potencia aparente va a tener un módulo respectivo, su unidad va a ser el volts ampere, ¿no? Wow. Va a ser el volts ampere. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra característica de esta potencia aparente? Bueno, esto simplemente es el módulo, ¿no? Pero cuando hablamos del como fasor, la potencia como fasor, este va a tener el módulo S como un ángulo. Y ese ángulo, ¿cuál es la característica de esta potencia? Que va a tener el ángulo de factor de potencia, ya sea positiva o sea negativa, ¿no? Esas características de este triángulo no se tienen que olvidar, ¿está bien? Bueno, entonces continuemos. Vamos a lo que nos quedamos, lo que es la tabla. Entonces empezamos a rellenar todo, ¿no? El elemento, bueno, empezamos con la resistencia de 4, me fijo. Es una resistencia de 4 ohmios, está ubicada en esa rama, lo he dibujado acá tal y como está. La impedancia, como impedancia esta resistencia es igual a, o bueno, equivale a 4 con ángulo de 0 grados. Sabemos que R es real, ¿no? La resistencia es real, un número real, por lo tanto va a tener 0 grados. Bueno, inmediatamente su corriente, ¿cuál va a ser? Nos fijamos bien, la corriente va a ser igual a, bueno, en este caso, la corriente va a ser I1, ¿verdad? Entonces, 4 por I1, básicamente, perdón, la corriente es I1, que es 2.709. Bueno, inmediatamente después podemos calcular lo que es el voltaje, ¿no? Si es necesario, podemos hacerlo, pero si no nos pide, ¿para qué? Solamente vamos a perder el tiempo. Entonces, solamente con la impedancia y la corriente somos capaces de calcular la potencia, ¿no? ¿Cuál va a ser esa potencia? En este caso, la potencia, ¿qué tipo de potencia va a ser? Sabemos que una resistencia, consume potencia activa, ¿no? Es decir, P. Entonces, no hay donde perderse. Por lo tanto, P, ¿qué ángulo va a tener? Va a tener un ángulo de 0 grados, hemos dicho, ¿no? Ya que la potencia activa tiene un ángulo de 0 grados, está en el eje real. Por lo tanto, cuando hablemos a la hora de la última columna, que es la potencia, en este caso yo lo he puesto como S, ¿no? S cuya unidad es volt ampere. ¿A qué me refiero a la hora de poner esta S en esta columna? Bueno, como les dije hace rato, una potencia S, la potencia aparente, está acompañada de su módulo junto con el ángulo del factor de potencia, ¿no? En este caso, si hablamos de una resistencia, esta S, bueno, va a tener un módulo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el ángulo? El ángulo, hemos dicho que es 0 grados, ¿no? Es decir, básicamente, la potencia aparente, lo podemos poner, de esta resistencia va a ser la que calculamos, en este caso, este valor, junto con un ángulo de 0 grados. Es una forma de expresar simplemente, ¿no? Con esto no quiero decir que, bueno, con esto lo que quiero que quede claro es que lo que estamos anotando en la última columna es potencia aparente de todos los elementos, ¿está bien? Por ejemplo, como les dije, en el caso de la resistencia, la potencia aparente de de una resistencia, la potencia aparente es simplemente potencia activa, ¿no? Es decir, un módulo junto con su ángulo de 0 grados. Mientras que con lo que es el caso de las inductancias y las capacitancias tendrán un módulo, pero si es una inductancia tendrá un ángulo de menos 90 grados, ¿no ve? Y así lo escribimos como potencia aparente, ¿no? Bueno, si es una mezcla, si tenemos una resistencia en serie con una inductancia, pues ahí ya tendremos una potencia distinta, ¿no? Con un módulo y un ángulo distinto de 0 o 90 grados, dependiendo de los valores de estos dos elementos de resistencia e inductancia, ¿no? Lo mismo si es una resistencia junto con una capacitancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que les dije, en la última columna estamos anotando puro potencias aparentes, ¿ya? Bueno, en este caso hacemos, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la potencia aparente? Aquí tenemos fasor, aquí tenemos el número imaginario z, ¿no?
Aquí no hay necesidad de emplear lo que es S es igual a voltaje conjugada multiplicado por corriente, ¿no? Aquí no hay necesidad. ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿no? El elemento es una resistencia, en este caso 4 ohmios. Ese elemento simplemente va a disipar P, ¿no? Una potencia activa, una potencia P, cuyo ángulo va a ser sí o sí siempre 0 grados. Entonces, no hay necesidad de meter o usar números imaginarios en su calculadora, ¿no? Simplemente agarran los módulos por la ley de Joule, ¿no? La ley de Joule, ¿qué les dice? Que el módulo de la potencia S es igual a el módulo del voltaje al cuadrado multiplicado por, bueno, dividido entre la impedancia en este caso, ¿no? Como también Z o impedancia, el módulo de la impedancia multiplicado por la corriente, o bueno, el módulo de la corriente al cuadrado, ¿no? En este caso, ¿cuál vamos a usar? Estamos en mallas, por lo tanto, vamos a conocer casi todas las corrientes. Entonces utilizamos la última expresión, ¿verdad? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta expresión, en la última. Para hallar la potencia S, ¿qué es lo que hago? Agarro el módulo de la resistencia, lo multiplico por el módulo de su corriente al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar 29.355. En cuanto al ángulo, ojo, en esta expresión que les acabo de dar anteriormente, simplemente es módulos. Ahora, si yo quiero anotarlo como S, como fasor, es decir, esa potencia como fasor, tendremos que anotar ese módulo junto con el ángulo. ¿El ángulo qué va a ser? Hemos dicho, como es una potencia P activa de una resistencia, el ángulo siempre va a ser 0. Entonces, no hay donde perderse. Siempre que calculemos la potencia de una resistencia, esa potencia va a tener un ángulo de 0 grados. Pasemos ahora a lo que es la capacitancia. Esta capacitancia de valor menos J10, ¿no?